Presidente, buenos días, licenciada Vilchis. Armando Linares se llamaba el compañero de Michoacán y precisamente el gremio periodístico de Michoacán le pide a todos los servidores públicos que se ahorren sus condolencias. Hay indignación en el gremio de Michoacán, en el gremio periodístico en México, hay rabia, hay impotencia por esta ola de asesinatos, no de su sexenio solamente, sino desde Calderón, Peña Nieto y a la fecha. El 5 de marzo, usted lo supo desde principios de año, presidente, nos reunimos, hubo un encuentro nacional en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a propósito del asesinato de Freddy López Arévalo el 28 de octubre. Y desde entonces a la fecha comenzaron a divulgarse ahí, a difundirse diversas afirmaciones de que usted me había pedido a través de Jesús Ramírez Cuevas que yo organizara este evento para tratar de mitigar esta situación. ¿Fue así, presidente? No, y nunca lo hacemos. Y no tenemos nada que ocultar. El que nada debe, nada teme. Otro tanto de las redes sociales también decían que estábamos de sediciosos, de golpistas, de apátridas y que nos estábamos acercando a embajadas de otras naciones en nuestro país para fondear esto y que de dónde salió tanto recurso. Fue un evento autogestivo. Habíamos 142 periodistas en el Teatro Cebadúa, de puño y letra llegaron, se registraron una veintena de estudiantes de la licenciatura de la carrera de periodismo, otro tanto más de maestrías estuvieron ahí presentes y sacamos un resolutivo y precisamente antier nos abrió sus oficinas el subsecretario Alejandro Encinas, quien por cierto, si bien no estuvo de manera presencial, siguió de cabo a rabo todo este encuentro, se prolongó por varias horas y nos recibió y con mucha tingencia estuvimos el día 14 en sus oficinas, 2 horas platicando con él a ver de qué manera podríamos revertir esta situación, esta pesadilla que está padeciendo el gremio periodístico en nuestro país. Y esto nos lleva, presidente, a declarar una suerte de emergencia nacional. No tenemos que esperarnos a que a finales de año se modifique la ley del mecanismo. No necesitamos ya un mecanismo reactivo, necesitamos una campaña muy agresiva de prevención y decirle a todos estos servidores públicos o a quienes han quitado la vida a los periodistas que para nosotros esas personas son la basofia de este país, son la escoria de este país, presidente, y les van a faltar balas porque somos muchos, vienen camadas, oleajes de nuevas generaciones de periodistas que están dispuestos precisamente a arriesgar la propia vida como lo estamos haciendo nosotros. Muchos de nosotros ya estamos cansados de esta situación, estamos agotados de este escenario tan violento en contra nuestra y precisamente por estar combatiendo como usted combate a la corrupción. Por eso mataron también a Armando Linares. Él lo ventiló públicamente y ejecutaron primero a uno de los suyos y después a él, presidente. Entonces, es una emergencia nacional que nos gustaría que compartiera usted con nosotros y que más allá de estos informes, como lo consideró el subsecretario Alejandro Encinas, una comisión de periodistas, le demos seguimiento a esta situación y ver la manera en que salimos de este escollo, presidente. Pues sí, lo estamos viendo. Mañana vamos a informar sobre este tema. Insisto, no hay en ninguno de estos asesinatos elementos para
señalar como responsables a funcionarios públicos, servidores públicos. Esto es muy importante, porque si no los del Parlamento Europeo, que defienden intereses de empresas corruptas, utilizan estos lamentables casos para golpear a nuestro gobierno, como lo hacen los periodistas mercenarios de México y de otras partes del mundo. Toda esta campaña que estamos enfrentando. Entonces, sí tenemos que ser muy precisos. Si ustedes conocen, si tienen elementos de que hay servidores públicos involucrados, de inmediato se actúa. Pero lo que nosotros tenemos de información es que son crímenes que han cometido bandas de delincuentes, que dicho sea de paso, son bandas que surgieron en el periodo neoliberal, cuando se apostó a enfrentar la violencia con la violencia y cuando imperaba la corrupción, esa que callaron como momias los periodistas del régimen anterior, del antiguo régimen. Entonces, de acuerdo contigo, va a estar mañana Alejandro Encinas, va a hablar de lo que se está haciendo y Ricardo Mejía va a informar caso por caso. Muy bien, presidente. Y también adelantarles que en este lamentable caso de 3 periodistas de ese portal de noticias, 2 tenían protección, porque el finado no aceptó la protección. Desde luego, eso no justifica nada, pero se tiene que conocer toda la verdad y tenemos que ser muy puntuales porque hay mucha sopilotada que están molestos, pero no por esto, ya lo he dicho, o sea, usan a los niños con cáncer para proteger sus intereses y les pagan para seguir robando a periodistas con el propósito de que nos ataquen. Y Claudio X González y toda esta maleantada de repente aparecen como paladines, defensores de la educación pública, preocupados también por los niños, cuando el fondo es otro. ¿Qué están defendiendo? El que no paguen impuestos los altos, los grandes empresarios. Eso es lo que defienden, que no pague impuesto Kimberly-Clark, que no pague impuesto Banamex. Me acuerdo que en un encuentro en el 2006 él se paró a reclamarme eso, porque en ese entonces habían vendido Banamex en $12,000 millones
y no hayan pagado un centavo de impuestos. Y eso es lo que defienden. Y luego, con cinismo, hablan de que combaten la corrupción. O esto que sacó la revista Contralíneas, de que el que acusa de que mi hijo renta una casa en Houston, tiene 12, 13 departamentos, casi una inmobiliaria. Ahora sí que aquí en Pompó, ¿por qué no aclara? ¿Cómo ellos sí pueden hacer cuestionamientos? ¿Pueden difamar? ¿Y ellos van a mantener privilegios? No se les puede cuestionar nada. Tienen autoridad moral. Vi un Twitter ayer, antier, de Claudio, a ver si lo consigues. Es uno de los más ricos de México. Su familia, su papá, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, empresarios siempre vinculados al régimen. Su papá, asesor de Salinas de Gortari, aplaudidor de toda la política privatizadora, de toda la política de saqueo. Y mire lo que dice: de que no hay que olvidar que mi hijo vive en una casa o vivió en una casa con alberca. A ver, ¿y dónde vive él? ¿Cuánto tiene él? A ver si lo encuentran. Yo no tengo casa con alberca porque me voy a bañar al río. Al Nututún, así se llama el río de Palenque. Mientras lo localizan. O mientras lo buscan, porque es interesante, o sea, y es un nivel de enajenación que los vuelve hipócritas sin que ellos lo perciban. ¿Cómo le voy a pedir yo a otra persona, a ver, ¿por qué tienes casa con alberca? Si seguramente él debe de tener una casa con alberca, o debe de tener una residencia, o tienen muchísimo dinero y siempre han estado vinculados al poder, o han hecho jugosos negocios al amparo del poder. O sea, ¿qué autoridad moral tiene? Pero no se dan cuenta de que mienten y difaman, porque son muy hipócritas. Es una manera de pensar. El conservadurismo es sinónimo de hipocresía y de corrupción. Y lamentablemente, pues no lamentablemente, porque así es la condición humana y no hay sociedades perfectas. Pero son muchos los que piensan de esa manera.
Y hasta los que no tienen el nivel económico de estos fifís piensan igual, porque son aspiracionistas. Desprecian a la gente humilde, son racistas, clasistas, discriminan. A ver si lo consiguen. Pero, a ver, adelante. Sí, presidente, ahorita, Rosso. hace un momento usted